Hola, bienvenidos a otro video del curso de ecuaciones diferenciales con profesor G. Vamos a trabajar ahora con la transformada inversa de Laplace. En video anterior vimos que la transformada de Laplace es una herramienta que nos permite pasar una ecuación diferencial o una función de un espacio t a un espacio s. En el caso de la transformada inversa de Laplace, el efecto es lo contrario. Pasamos del espacio s y de regreso al espacio t o al espacio original. Entonces, si f de s es la transformada de Laplace de la función f de t, entonces decimos que f de t es la transformada inversa de la función f de s. Entonces la transformada y la transformada inversa son similares, o podemos analizarlo como la derivada y la integral de una función, que son funciones opuestas. Entonces aquí la transformada inversa de Laplace también es una función opuesta o inversa de la transformada de Laplace. De manera tal que si yo tengo una función f de t y le aplico la transformada de Laplace, me va a generar una función f de s. Y si a esa función f de s le calculamos la transformada inversa de Laplace, regresaríamos a la función f de t. Entonces, para poder calcular la transformada inversa de Laplace, también existe una tabla en donde se nos presentan algunas estructuras de funciones más comunes y la transformada inversa que le corresponde. Por ejemplo, tenemos la transformada inversa de 1 sobre s. La transformada inversa sería 1. La función 1 sobre s menos a, su transformada inversa sería e a la at. La función n factorial entre s a la n más 1, la transformada inversa de Laplace sería t a la n. Y así tenemos funciones para las más comunes, que serían las que tenemos en pantalla. Tenemos para cada una de estas estructuras de f de s, nosotros tenemos que identificar cuánto vale b o cuánto vale a o n, dependiendo la función que se nos está presentando, y podemos identificar la función inversa que le corresponde. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, si se nos pidiera calcular la transformada inversa de 1 sobre s, buscaríamos en nuestra tabla la estructura más similar posible, que en este caso sería 1 sobre s, ¿eh? Para lo cual corresponde a 1. Entonces la transformada inversa de 1 sobre s es 1. Si se nos presenta la transformada inversa de 1 sobre s cuadrada, a pesar de que se parece bastante a la primera función nos restringe a que tiene que ser específicamente 1 sobre s. Entonces, cuando tenemos un exponente diferente para s en el denominador, usualmente recurrimos a la tercera expresión, que sería esta de aquí. N factorial entre s a la n más 1, en donde s sí puede tener otros exponentes diferentes de 1. Entonces, en este caso, si yo veo la función 1 sobre s cuadrada, voy a identificar que n tendría que valer 1, porque el denominador me quedaría s cuadrada. Entonces, si n vale 1, esta función al sustituir n igual a 1 me quedaría como 1 factorial entre s a la n más 1, que sería 1 entre s cuadrada. Y como es la misma función que me ha aparecido aquí, entonces quiere decir que la transformada inversa simplemente sería t a la n, o sea, t a la 1, o t. Otro ejemplo puede ser la transformada inversa de 1 sobre s más 3. Esta estructura, la más similar que tenemos, es la segunda expresión, 1 sobre s menos a. De acuerdo a esto, tendríamos que identificar cuánto vale a. A tendría que valer para esta función menos 3. ¿Por qué? Pues porque si a vale menos 3, menos por menos 3 me queda 3 positivo y tendríamos la misma estructura. Entonces, si yo digo que a vale menos 3, al sustituirlo aquí tendríamos 1 sobre s menos menos 3, lo que nos genera 1 sobre s más 3. Como es la misma estructura que tenemos de nuestra función, quiere decir que la transformada inversa sería e a la at, es decir, e a la menos 3t. Y de esta manera encontramos la transformada inversa de Laplace para diferentes funciones. Simplemente hay que identificar la estructura a la que más se parece, luego identificamos el valor de los parámetros, sustituimos, y si nos queda la misma función que estamos tratando de resolver, pues simplemente identificamos cuál sería la transformada inversa. Entonces vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué tal que se nos pide calcular la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s a la 5? Entonces voy a ir a mi formulario
y me voy a dar cuenta que 1 sobre s a la 5 se parece mucho a la fórmula número 4. Tenemos una s en el denominador con un exponente diferente de 1, o en este caso puede ser, en este caso es 5, ¿no? S a la 5. Si tenemos s a la 5, significaría que n tendría que valer 4. S a la 4 más 1 nos da s a la 5, ¿no? Entonces, si sustituyo en la fórmula, me quedaría 4 factorial entre s a la 4 más 1. Que es aquí tenemos la fórmula, entonces al sustituir tendríamos 4 factorial entre s a la 4 más 1. 4 factorial me da 24. S a la 4 más 1 me da s a la 5. Que básicamente lo puedo expresar como 24 por 1 sobre s más 5. Ahora identifiquemos que lo que me ha salido se parece mucho a la fórmula que quiero transformar, pero no es exactamente igual, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Que lo que me ha salido tiene un 24 que está multiplicando que la ecuación original no tiene. Entonces, para arreglar este problema, lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar la transformada inversa de 1 sobre s más 5 y vamos a tener que dividir todo ese resultado entre 24 para que lo que me ha salido se adapte a la fórmula original. Entonces, 1 sobre s más 5 por 24 y aquí me ha salido 1 sobre s más 5. Entonces, a ver, lo que vamos a tener que hacer es identificar que la transformada cuando n vale 4 sería t a la n, la transformada inversa. Entonces voy a poner t a la n, t a la 4, pero voy a tener que dividir entre 24 para que entonces coincida con lo que tenemos aquí. Entonces básicamente, ¿qué es lo que se hace? Veo la fórmula que tengo que transformar inversamente, voy a mi formulario, identifico la fórmula que más se adapta a ella, identifico los parámetros, sustituyo en la fórmula y me voy a fijar si lo que me ha salido es exactamente igual a lo que quiero transformar. Si no, voy a tener que ajustar esa fórmula. Aquí tengo un 24 que está multiplicando, que esta fórmula no tiene, entonces el resultado de la transformada inversa lo voy a tener que dividir entre 24. Si hubiera tenido un 24 que está dividiendo, hubiera tenido que multiplicar la transformada por 24. Entonces, ese es un ajuste que se hace para poder encontrar la transformada inversa. Vamos a ver un segundo ejemplo, que se nos pide encontrar la transformada inversa de Laplace de 1 entre s cuadrada más 7. Voy a ir a mi formulario y me voy a dar cuenta que la fórmula que más se parece a 1 sobre s cuadrada más 7 sería este que tenemos aquí. Tenemos 1 entre s cuadrada más 7. Se parece a la fórmula 6, la del seno. Aquí básicamente b es una constante y s cuadrada pues es la variable, ¿no? Entonces aquí voy a anotar la fórmula. Aquí tenemos una constante arriba, tenemos s cuadrada y tenemos una constante que se le está sumando, ¿no? Identificamos cuánto valdría b cuadrada en el denominador. B cuadrada vale 7, según esto. Entonces b tendría que valer raíz de 7. Voy a sustituir esos valores en la fórmula. B, que es raíz de 7, entre s cuadrada más b cuadrada, que sería 7. Esto que me ha quedado es básicamente esta expresión, raíz de 7 por 1 sobre s cuadrada más 7. Y esto de aquí es básicamente lo mismo que tenemos acá, pero esta raíz de 7 está de más. Entonces el resultado de la transformada inversa lo voy a tener que dividir entre raíz de 7. Entonces, ¿cuál es la transformada inversa de esto? Seno de bt, o sea, seno de raíz de 7 por t, pero voy a tener que dividirlo entre la raíz de 7 que está apareciendo aquí o que está de más en la sustitución. Entonces la transformada inversa de Laplace de esta función sería esta expresión. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos la transformada inversa de esta expresión. Ahora, esta expresión así como está no aparece en la tabla de transformadas inversas. Ninguna se parece. ¿Qué podemos hacer en estos casos? En estos casos lo que se puede hacer es separar mi función en dos funciones. Separo la fracción. Entonces voy a poder poner, de acuerdo a la propiedad de linealidad de la transformada de Laplace, la transformada inversa de menos 2s entre s cuadrada más 4 más la transformada inversa de 6 entre s cuadrada más 4. Entonces la suma de estas dos transformadas inversas es lo mismo que la transformada inversa de esto de acá. Voy a transformar la primera función y luego voy a transformar la segunda y luego voy a sumar los resultados. Entonces la primera, menos 2s entre s cuadrada más 4,
se parece a la de coseno, porque tiene una s arriba y abajo tiene una s cuadrada y un número, una constante al cuadrado. Entonces sería esta expresión de aquí, ¿no? Identifiquemos. 4 corresponde a b cuadrada. B cuadrada serían 4, o sea que b vale 2. Y voy a sustituir en la fórmula, voy a poner s entre s cuadrada más b cuadrada que vale 4. Me quedó esto de aquí. Pero esto de aquí no se parece por completo a la fórmula original, porque la fórmula original tiene un menos 2. Entonces a esta fórmula le faltaría un menos 2 que la esté multiplicando para que sea idéntica a la que quiero transformar. Eso significa que cuando encuentre la transformada de esto, voy a tener que multiplicarla por menos 2. Entonces, ¿cuál es la transformada de esto? Coseno de bt. Entonces sería coseno de b, que vale 2, t, pero voy a tener que multiplicarla por el menos 2 que habíamos detectado, ¿no? Entonces, esa es la transformada inversa de esta primera fracción. De la segunda fracción, identifiquemos que la fórmula que más se parece es la de seno de bt, que es una constante entre s cuadrada más una constante al cuadrado. B cuadrada sería 4. B entonces valdría 2, la raíz de 4. Y al sustituir en la fórmula tendríamos b que vale 2 entre s cuadrada más b cuadrada que vale 4. Esto que nos ha quedado se parece mucho a la fórmula original, pero no es exactamente igual. ¿Qué le faltaría o qué tendríamos que hacerle a esta expresión para que sea idéntica a la que tenemos aquí? Básicamente aquí tenemos un 6 y acá tengo un 2. ¿Qué le puedo multiplicar o dividir al 2 para que se convierta en 6? Podemos multiplicar por 3. Si yo multiplicara por 3 este 2, se convertiría en 6. Entonces lo que voy a tener que hacer es que a la transformada de esto lo voy a tener que multiplicar por 3. La transformada de esto sería seno de bt, seno de 2t, y la multiplico por 3. Y entonces al final simplemente tengo que sumar las transformadas inversas de estas dos fracciones, que serían menos 2 coseno de t más 3 seno de 2t. Esa es la transformada inversa de nuestra fracción. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos una transformada de esta expresión que tenemos aquí en pantalla. Si yo trato de buscarla en el formulario que tengo, pues no voy a encontrar ninguna expresión que se le parezca. No existe. ¿Qué puedo hacer en esos casos? Cuando se te presenta una transformada inversa en la que no se adapta a ninguna fórmula establecida, se recomienda usar fracciones parciales para que tengamos varias fracciones sencillas que sí aparezcan en la tabla. Entonces voy a tener que aplicarle fracciones parciales a esto. Lo que nos quedaría a entre el primer denominador más b entre el segundo, el segundo término más c entre el tercer término. Aquí pues hay teoría de fracciones parciales que se ve por allá en álgebra y en cálculo integral. Entonces vamos a tener que encontrar el valor de a, b y c. Entonces el numerador original va a ser igual a por s menos 2 por s más 4 más b por s menos 1 por s más 4 más c por s menos 1 por s menos 2. Entonces vamos a tener a por estos términos me quedaría esta expresión, b por todo esto me quedan estos términos y c por esto me quedan estos términos. Y entonces voy a identificar tres tipos de términos: los que tienen s cuadrada, los que tienen s lineal y los que tienen o los que no tienen s, las constantes. Entonces para s cuadrada, del lado izquierdo de esta igualdad tenemos una s cuadrada. Entonces voy a poner 1 igual a, del lado derecho tengo a más b más c. Para s tengo del lado izquierdo 6 y del lado derecho tengo 2a más 3b menos 3c. Y para las constantes, del lado izquierdo tengo un 9 y del lado derecho tengo menos 8a, menos 4b y más 2c. Tengo un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Lo voy a resolver con el método que yo quiera: Gauss, Gauss-Jordan, Kramer, sustitución, el que sea. Encuentro que a vale menos 16 quintos, b vale 25 sextos y c vale 1 sobre 30. Y voy a colocar esos valores en estas fracciones. A, que vale menos 16 quintos, entre s menos 1. Lo puedo expresar así como una multiplicación, bajando la fracción de este lado. Y luego b, que vale 25 sextos, entre s menos 2. Y luego 1 sobre 30 entre s más 4. Como digo, lo voy a bajar esta fracción, la voy a bajar multiplicando para acá. Por conveniencia. ¿Por qué? Pues porque ahora lo que tengo que hacer es encontrar la transformada inversa de esos tres términos. Entonces la transformada inversa de eso sería
menos 16 quintos, que es la constante, por la transformada inversa de 1 sobre s menos 1, más 25 sextos por la transformada inversa de 1 sobre s menos 2, más 1 sobre 30 por la transformada inversa de 1 sobre s más 4. Recuerda que la transformada inversa tiene la propiedad de linealidad y entonces la constante se puede salir de la transformada inversa. Estos tres términos tienen la misma estructura que la fórmula número 3, 1 sobre s menos a. Entonces nada más hay que identificar el valor de a para encontrar la transformada inversa. De la primera a valdría 1. De la segunda a valdría 2. Y de la tercera a valdría menos 4. Y entonces voy a tener que simplemente aplicar la transformada. Decir, bueno, pues me queda 1 sobre s menos 1, que es exactamente igual a lo que tengo aquí para la primera, cuando a vale 1. Y entonces la transformada sería simplemente e a la 1t. E a la t. Por, obviamente, su fracción, ¿no? Menos 16 quintos. Más la transformada de esto sería e a la 2t por el 25 sextos. Y de la última a vale menos 4, entonces la transformada sería e a la menos 4t por el 1 sobre 30. Y con eso encontramos la transformada inversa de esta fracción. En el siguiente video estaremos trabajando con la transformada de algunas derivadas y posteriormente cómo encontrar la solución a ecuaciones diferenciales usando la transformada de Laplace.